Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, no mamá, si no tiene la plata, tranquila, yo no voy. Y mi mamá decía, no Tatiana, usted va a la clase porque usted no sabe el día de mañana que usted trabaje haciendo eso. Tu posición en ese momento es una bendición y ha sido obviamente gracias a tu sacrificio y a tu constancia, a tu dedicación. De dejar mi carrera de comunicaciones y dedicarme a la danza porque no sabía si estaba haciendo lo correcto. Digamos. Action, okay. Hola, hola, bienvenidos al Invoque Podcast Studio. Hoy me acompaña mi hermosa Tatiana González, una hermosa bailarina de Colombia. Y nada, muchísimas gracias Tatiana por acompañarme este día y vamos a hablar muchas cositas por ahí. Claro, gracias a ti por la invitación. Yo soy de la ciudad de Medellín, de Colombia. Okay. Nací en Chile, pero mi nacionalidad y la familia materna es de Colombia. Mi papá es boliviano. Okay. Crecí, estudié en Colombia, entonces sí, soy de Colombia. Tatiana González, bailarina. Yo te conozco a ti por ser bailarina de belly dance, pero ¿qué otro tipo de bailes tiene Tatiana? Yo empecé a estudiar danza oriental cuando tenía 12 años, es lo primero que inicié. Okay. Y a partir de los 16 empiezo yo a bailar otros géneros como danza latina, como salsa, bachata y ritmos urbanos. ¿Qué fue lo que te impulsó como a decir quiero ir a estudiar danza, o es que mi mamá es bailarina y la tengo en la sangre, o qué fue lo que te impulsó a ti a irte por el mundo artístico? Sí, yo ingresé a esta escuela de danza por mi mamá, porque ella también le gustaba la danza oriental. Okay. Entonces ella empezó a asistir a clases y luego vio que había un grupo de niñas y me preguntó si quería asistir y yo asistí y ya luego me enamoré de la danza oriental. Qué lindo cuando los padres siempre tienen como ese apoyo desde pequeños. A los 12 años se vio que tenías como el talento y la vaina y te siguió apoyando. Muy bonito. Exacto. Por parte de tu madre. O sea que tu mamá también bailaba, pero ella lo hacía por deporte. Sí, lo hacía por hobby. Por hobby. Y inicialmente también yo lo hacía por hobby, no lo hacía porque pensaba que adulta iba a dedicarme a la danza, no. O sea, yo tenía 12 y estaba en la escuela y me encantaba ir a mis clases, a reunirme con mi profesora, con mis amigas, aprender obviamente, lo hacía por hobby. O sea que a los cuántos años dijiste la danza va a ser mi carrera principal. Realmente, cuando yo era pequeña igual era súper activa. O sea, yo iba a clases de natación, de voleibol, jugué fútbol, o sea, realmente siempre me ha gustado como la actividad física. Cuando tomé la decisión de ser bailarina, creo que fue a los 17, yo empecé a dictar clase de danza oriental cuando tenía 16, pero yo estaba estudiando mi carrera de comunicación. Comunicación social. Comunicación, sí, y relaciones corporativas en la ciudad de Medellín. Entonces empecé a estudiar comunicación y al año y medio me di cuenta que me gustaba la comunicación, pero no me gustaba tanto como bailar. Okay. Entonces, al año y medio de estar estudiando comunicación. Sí. Ay. Entonces preferí seguir bailando y cambié de carrera. Ok, ¿qué dijo tu mamá cuando dijiste como que, o sea, tú misma te estabas pagando el estudio o tu mamá te estaba apoyando en ese momento? En ese momento, las dos lo hacíamos, Okay. o sea, las dos lo pagábamos. No, realmente mi mamá siempre me ha apoyado en lo que yo quiero hacer, siempre ha dicho que haga lo que me haga feliz. Y cuando yo le dije, porque yo en ese momento ya era, pues yo dictaba clase dictaba clase desde muy pequeña. Cuando yo le dije, ella lo tomó muy bien, realmente no tuvo ningún problema y siempre me ha apoyado, ella siempre me ha dicho que haga lo que me haga feliz. Okay. Yo creo que ella confiaba más en mí que yo misma. Es muy bonito. O sea que cuando estabas estudiando comunicación y te saliste, ¿fuiste a estudiar más danza? Sí. ¿O fue Sí. como que me voy a lanzar a trabajar como bailarina? No, o sea, cuando estudiaba comunicaciones yo dictaba clase en la academia donde yo aprendí danza oriental y aparte también pertenecía a una escuela de danza donde entrenábamos y hacíamos shows.
Y cuando tomé la decisión de salirme de la carrera, me presenté a la carrera de danza que tiene la Universidad de Medellín, la Universidad de Antioquia, y empecé mi carrera allá. Ok. Es licenciatura básica en danza, básicamente es lo que yo empecé a estudiar, tenía 17. Y a los 19 fue mi primer viaje internacional y de ahí ya no volví. Entonces no culminé la carrera porque quería empecé a viajar y de ahí no he parado. Ok, o sea, tú fuiste a estudiar a la universidad Danza. ¿Y por la universidad te salió la oportunidad de salir al extranjero? No, con el grupo de baile en el que asistía regularmente, Okay. que llevo en mi corazón, se llama Ritmo Extremo. Con ellos fue mi primer contrato hace 10 años, o sea, imagínate, ya hace 10 años el primer contrato internacional para Turquía. Entonces con ellos viajé a Turquía, viajé a San Martín, que es una isla cerca a Puerto Rico. Con ellos tuve la oportunidad de viajar a Miami y Orlando en las competencias de salsa, volví a viajar nuevamente en Turquía y ya luego hace 5 años estoy ya radicada aquí en Dubái. O sea que te fuiste con ellos como bailarina para como competencia o para ir a hacer shows. Para ambos. Para ambos. Teníamos las competencias de salsa que eran en Estados Unidos, íbamos y competíamos. Y aparte teníamos proyectos de 6 y 8 meses en Turquía, en San Martín. Entonces íbamos como elenco, íbamos y trabajábamos para diferentes hoteles haciendo diferentes shows. Okay. Normalmente la temática era danza comercial, era danza urbana. ¿Y cómo fue esa adaptación de decir, parce, voy a irme de Colombia a una cultura totalmente diferente, que es Turquía? ¿Cómo fue esa adaptación? ¿Cómo fue ese cambio de que no ibas a tener a tus amigos, que no ibas a tener a tu mamá, que no ibas a tener el idioma? ¿Hablabas inglés en ese momento? No, en ese momento no hablaba inglés. Estaba estudiando, pero no hablaba inglés. No, cuando se presentó la oportunidad, no la dudé. Yo quería que realmente se materializara el poder viajar. Y no, como que no hubo una preocupación en mí de, ay, es una nueva cultura, es una nueva... No, incluso siento que me adapté muy rápido. Okay. O sea, no tengo ningún problema o sea, me gustó mucho Turquía, la experiencia, el trabajo, la gente con la que trabajé, la gente que conocí. La comida en general, también bien. Entonces no realmente fue un buen proceso de adaptación, fue fácil la adaptación. Ok, y durante esos 5 años estuviste con la misma agencia. Sí, con ellos estuve 6 años, viajando Turquía. 6 años y compitiendo. Y compitiendo, ok. Durante esos 6 años, ¿qué pensabas? Como que quiero independizarme, como que de pronto debería quedarme en este lugar y no seguir viajando con ellos. Y me hago entender, como que dices, no, este país o esta ciudad es como la adecuada para mí, como que veo que aquí las cosas están surgiendo más. Claro. O pensabas continuar hasta que se terminara un contrato. El contrato fue por 5 años. No, realmente no tenía un contrato directo con la compañía, sino que cuando llegaban los proyectos de viajar, eran por 6 meses o 8 meses y ya tú tienes que quedarte, ¿cierto? Ese tiempo. Yo me sentía muy feliz en esa compañía, estaba muy feliz. Sin embargo, yo en esa compañía bailaba danza urbana y ritmos latinos, no bailaba danza oriental, que es lo que realmente me apasiona. Sin embargo, a medida que estaba por aquí en este camino, igual yo seguía bailando danza árabe por mi cuenta, ¿cierto? En otras escuelas y bueno. Entonces yo estoy muy feliz en esta parte. Cuando me salió la oportunidad en Dubái, fue como el momento o fue como la oportunidad para yo poder bailar danza oriental. Okay. Entonces, por eso fue que tomé la decisión de cambiarme y vivir pues en Dubái, que aquí tenía la oportunidad de aprender y desarrollarme y trabajar como bailarina de danza oriental.
O sea que después de que estuviste viviendo en Turquía, cuando estabas viviendo en Turquía sabías que de pronto no era como la plaza para ti. Exacto. Como que no, o sea, lo estoy haciendo porque, bueno, me está dando la oportunidad, gracias a Dios lo estoy aprovechando, pero siempre tenías en cuenta que querías ir a bailar danza oriental. Danza oriental, pero tenías en cuenta que era Dubái el lugar correcto para ti, o simplemente querías un lugar que de verdad pudieses ejercer eso, o ya tenías Dubái. No tenía Dubái en mi mente. No tenía Dubái en mi mente, pero sabía que Turquía no era para yo poder ejercer como bailarina danza oriental. Se me presentó la oportunidad de Dubái, entonces dije, bueno. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tuviste que afrontar cuando viajaste al extranjero? En este caso, cuando viajaste a Turquía para después ya movernos a Dubái. Yo siento que el primer desafío, yo creo que, y el más difícil en ese entonces, fue la decisión de dejar mi carrera de comunicaciones y dedicarme a la danza, porque no sabía si estaba haciendo lo correcto. Okay. Entonces, y no sabía si iba a funcionar. Entonces, para mí, a tomar el paso y arriesgarme, para mí fue muy difícil. O sea, fue una decisión que me tomaba meses, porque yo todo ese tiempo bailaba y estudiaba comunicaciones. Entonces, no me daba el tiempo, obviamente no rendía en las dos cosas. Entonces, había que tomar esa decisión y eso fue, me acuerdo que fue muy difícil, porque a pesar de que me gustaba la danza, yo no veía, porque yo vivía en Colombia, yo no veía posible que yo pudiera trabajar y ganar dinero y sostenerme a partir de la danza. Entonces tenía mucho miedo. Okay. Sí, y entonces, cuando estaba en Medellín, yo dije, cuando empecé, a viajar, yo dije, bueno, puede que funcione. Puede que sí gane dinero haciendo esto, ¿cierto? ¿Fuera de Colombia o en Colombia? Fuera de Colombia, porque en Colombia no. ¿Qué pasa en Colombia? En Medellín, voy a hablar en Medellín. Nuestra carrera de danza no se llama danza, se llama licenciatura en danza. Okay. Porque sabemos que tú como intérprete no puedes sobrevivir en Medellín. Okay. Tú tienes que ser docente. Sí, puedes bailar en shows, pero no hay una cantidad de, no sé, restaurantes o espectáculos como para tú decir que tú solamente bailas, no. Porque hay carreras en otras ciudades que hay licenciatura y como bailarín. Y en Medellín solamente hay licenciatura y es por algo. Okay. Porque la mayoría de bailarines deben también ser docentes, porque si no, no va a dar. ¿Sí? Entonces, a mí me encanta dictar clase. Y donde dicté clase de danza, me encantaba ver los procesos de todas las chicas, porque no son bailarinas, son personas del común que llegan con una aspiración, o sea, era un proceso muy lindo. Sin embargo, tenía que trabajar como docente, más algunos shows que salían. Okay. ¿Sí? Entonces, eso era lo que me hacía dudar de yo solamente vivir de la danza. Yo decía, yo quiero bailar y sostenerme con lo que hago, ¿cierto? Pero en Medellín no lo iba a lograr. En Medellín, no sé, en otra... ¿Nunca experimentaste como, me voy a ir a Bogotá, me voy a ir, no sé, a Cali? No, nunca lo vi, no. Y no, nunca lo vi, nunca lo pensé. Y como se me presentó a los 19, claro, la oportunidad de Turquía, yo dije, bueno, ya me voy entonces. Ok. Entonces, para ti como que el desafío más fuerte para ti, o como que tuvo mayor impacto para ti, fue como que me voy de Colombia dejando la comunicación. Mi carrera. O sea, que cuando estabas estudiando comunicación, ¿te llegó la propuesta para salir a viajar fuera de Colombia? Sí. Cuando estabas estudiando. Sí. O sea, el paso de decidir qué voy a hacer, o sea, que me voy a dedicar de lleno, o sea, mi full time va a ser como bailarina, fue en ese momento y fue como lo más difícil en ese momento. Ok, y de lo que viviste en el extranjero, en Turquía, como que, no sé, que extrañabas demasiado a tu mamá, que no podías ver a tu mamá, o viajabas a ver a tu mamá frecuente, o algo que haya pasado que digas, esto fue algo que yo dije, parce, me está costando, ¿no? Pues estoy pensando como en los primeros contratos, realmente tuve la fortuna de estar con la misma compañía con la que bailé por muchos años. Mi equipo de trabajo los conocía y eran personas maravillosas, entonces no tuve ningún como inconveniente con ellas. El trabajo era muy bonito, eran shows muy bien hechos, obviamente sí hay una exigencia física, pero para eso entrenábamos, para eso tomábamos clases, ¿cierto? Para poder hacer los shows.
No, realmente que yo diga que tenga una experiencia o algo que yo haya dicho que fue muy difícil, no. Tal vez era como la incertidumbre. ¿En qué sentido? En que cuando se terminaba un contrato, yo regresaba a Colombia por unos meses. Okay. Entonces era como una incertidumbre, como ¿qué hago? Volvía, viajaba, regresaba, volvía, viajaba. Entonces yo quería como Una estabilidad. como una estabilidad, exacto. Por ejemplo, Dubai, yo sigo viajando, pero yo siento que Dubái ya se ha convertido como mi casa o la base, ¿cierto? Mientras que yo me acuerdo que llegaba como a Colombia y decía, bueno, ¿y luego qué? ¿A dónde? Sí, entonces esa incertidumbre, pero siento que eso siempre ha pasado en mi vida, o sea, la incertidumbre siempre va a existir, Okay. siempre va a existir la incertidumbre. Es algo que para mí es un reto, Okay, o sea, la incertidumbre ha sido como el reto, yo creo, ahí en todo ese tema de la danza. Okay. Bebé, cuando tú me hablas de que la exigencia física es mucha, cuando tú te vas, digamos, dicen, ok, hay un contrato para esta compañía, ¿cómo es esa vida de bailarín en sus horas de trabajo? Es decir, tú llegas y dicen, no, es que los shows son fines de semana, listo, entonces el viernes ensayamos y el sábado y el domingo hacemos el show y tienes de lunes a jueves libre, o tienes que asistir con horario de decir, bueno, tenemos ensayo de, no sé, 10 de la mañana a 5 de la tarde. O sea, ¿cómo es ese proceso, cómo es esa preparación del bailarín cuando se van con contratos, no sé, a Turquía, a Dubái? Claro. ¿Cómo es eso? Por lo general, cuando es, por ejemplo, contratos a China, Turquía, San Martín, porque esa compañía y muchas compañías de Medellín siguen viajando, normalmente es un show que se realiza todos los días, todas las noches. Todos los días. Todos los días, sí. Obviamente un día off por semana, más o menos. Okay. Este show dura 45 minutos. O sea, es 45 minutos pues que no bailas 45 minutos derecho, no, bailas una coreografía, te cambias, bailas, te cambias, pero mientras que tú te cambias, tú también tienes que estar corriendo, cambiándote, no sé qué, eso también, o sea, uno se cansa, ¿cierto? Okay. La preparación realmente es, por ejemplo, ensayos en las mañanas, Okay. vamos a decir, 9, 10 de la mañana hasta 2 de la tarde. Hablando, por ejemplo, si estuviera en Turquía, en la tarde uno descansa o al gimnasio o come, bueno, y ya se prepara para el show a partir de las 6 de la tarde, 7, a que te recoja el transporte, te lleve al hotel, haces el show y regresas a casa tipo 12, 1 de la mañana y así todos los días. Ok, en algún momento sentiste como que, ya estoy cansada, no quiero más, de verdad hoy me siento que no. Sí, claro, o sea, a veces eso sucede. Más que tú ames, por más que tú digas, parce, amo bailar, obviamente en momentos sí, que el cuerpo se cansa y necesita un poco. es exigente. Sí, es exigente. Días. Y es no solo todos los días el show de 45 minutos, es todos los días entrenando Entrenar. en la mañana, de las 9 de la mañana hasta 2 de la tarde para preparar el show de la noche. ¿Y cada día era un show diferente? ¿O? También eso depende. Por ejemplo, en la compañía que yo trabajaba, hacíamos un show temática Michael Jackson. Entonces, por ejemplo, los 45 minutos era solo música de Michael Jackson y las coreografías, ¿cierto? Okay. Entonces era ese mismo show todos los días, pues, que hacíamos. Pero realmente hay diferentes formatos, hay diferentes géneros, pero por lo general un grupo tiene solamente un show o dos shows, o sea, no es que todos los días haga algo diferente. Okay. Y también se requiere una preparación previa en Medellín, o sea, te tienes que aprender las coreografías y tienes que entrenar para cuando llegues allá, porque tú empiezas el primer día de trabajo. Ok. Bueno, no, si te puedo preguntar eso y si puedes dar esa información, como que cuando te dijeron te queremos para este contrato en Turquía, te vamos a pagar esto, eso es lo que vas a tener mensualmente, tienes esos beneficios, ¿cómo lo tomas? Es como que, sí, vale la pena irme por allá, voy a tener buen ingreso económico, o es un ingreso económico bien, pero tampoco me va a volver rica, pues, pero claro, pues que también, ¿se me va a entender? Yo creo que eso depende del bailarín. O sea, depende de la compañía, depende de años de experiencia del bailarín, talento, no sé. Personalmente, sí, como que sentía que, a ver,
era una buena oportunidad para salir, para aprender, también para hacer dinero, pero no era para mí demasiado dinero, no. Okay. Yo creo que al principio era más por la oportunidad de salir y aprender. Okay. Ya luego que pasan los años, ya uno nota que hace falta mucha más remuneración. Pero como te digo, eso depende del bailarín. Sí, depende de la experiencia del bailarín, depende de la persona que haga. Durante ese proceso de 5 años que estuviste viajando con diferentes contratos, ¿sentiste que estabas ahorrando? Lo que pasa es que sí ahorraba, pero no de la no tanto para decir que ya me independizaba, no. Tú dices que te llegó la oportunidad de salir a Dubái, de ir a Dubái, perdón. ¿Esa oportunidad fue con contrato también? Sí, tuve una compañía, buscaba una bailarina que bailara de todo, más danza oriental. Okay. Entonces esa compañía le pregunta a varios colegas de Medellín. En Colombia. Sí, okay. Pero la compañía está radicada acá. Entonces necesitaba una bailarina que bailara ritmos latinos, samba, danza urbana y bailara danza oriental. Entonces pregunta en Medellín a algunos colegas quién tiene ese perfil. Entonces coincidencialmente esos dos colegas coincidieron, valga la redundancia, o dijeron esta chica, o sea, los dos dijeron yo. Esta chica Tatiana. Entonces esta compañía que está en Dubái me contacta y me propone estar con ellos en un contrato acá en Dubái. ¿Por cuánto tiempo? Por 1 año y medio. Cuando llegaste a Dubái con el contrato de 1 año y medio, ¿qué pasó después de ese contrato? Lo terminé y luego decidí quedarme en Dubái. Cuando yo estaba en la compañía, por ese año y medio, no pensaba quedarme. Pero luego, cuando finalicé, dije, bueno, me voy a arriesgar a quedarme como freelancer, que siento que ahí también fue un momento complejo, porque cuando yo termino con esa compañía, no recogí la información y los contactos necesarios. Entonces empezar como freelancer para mí fue también como empezar desde cero, porque no conocía a nadie. Entonces tenía que ir a audiciones, tenía que mandar videos, mandar fotos, que eso siempre hay que hacerlo obviamente. Hace 3 años, hace 2 años, hoy todo el tiempo hay que hacerlo. Pero me refiero a que en ese momento fue para mí como empezar desde cero otra vez, a pesar de que yo llevaba casi 2 años acá en Dubái. Okay. Y estaba en la época de la cuarentena, ya habíamos finalizado casi cuarentena, entonces creo que ese cambio también fue como un reto para mí. Pero yo sabía que me quería quedar acá como freelancer, pues como de forma independiente. ¿Por qué decidiste pasarte a freelancer y no decir voy a buscar otro contrato? ¿Qué? Por la remuneración. ¿Sabías que siendo freelancer ibas a ganar mucho más que siendo... que en contrato? Cuando me dices que no pudiste recoger la información o los contactos suficientes, ¿por qué? No conocías mucha gente, pero son 2 años, o sea... Sí, porque, bueno, primero, todavía no hablaba inglés. Okay. En ese entonces, pues sí lo hacía, pero no tan fluido. Y lo segundo era que en la compañía donde estábamos, como yo trabajaba con más personas colombianas, entonces siempre era como en el alojamiento donde estábamos, al show y del show al alojamiento. Entonces no, como que aparte de las personas que conocía de esa compañía, aparte de ellos no conocía a nadie más. Entonces no estaba enterada de muchas cosas, no sabía quiénes eran las compañías, no sabía, por ejemplo, dónde poder, no sé, compartir mi perfil, por decirlo así, ¿cierto? Como que no recogí la información necesaria, porque siempre siempre éramos como de nuestro sitio de trabajo, de nuestro sitio del trabajo a la casa al trabajo. Okay. Entonces... Ok, gracias. Bueno, cuando entonces dices, me voy a lanzar como freelancer, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿hace cuánto tiempo está siendo freelancer? 3 años. 3 años. O sea, cumplí, por decir, en julio, 3 años. 3 años como freelancer.
cómo ha sido ese proceso siendo freelancer cuando iniciaste? Me dices que fue un poco complicado porque no tenías los contactos, no conocías a nadie. ¿Qué tan largo y qué tan duro fue estabilizarse? Porque ahora Tatiana en ese momento, pues, o sea, creo que tu posición en ese momento es una bendición y ha sido obviamente gracias a tu sacrificio y a tu constancia, a tu dedicación y todo lo que has hecho. Entonces, ¿cómo fue esa transición? ¿Qué tan duro fue? ¿Qué te tocó hacer? Claro, el primer año creo que fue el más difícil porque como no tenía los contactos suficientes y había que ir a audiciones todo el tiempo, mandar correos, fotos, videos para hacerme conocer. Entonces creo que a medida que pasa el tiempo es más fácil porque hago como una red de apoyo, una red, una networking pues. Entonces entre más gente te conozca, entonces más, y obviamente tú tienes que hacer el mejor trabajo posible, ¿cierto? Tanto profesional como personal, ¿cierto? También tienes que ser una buena persona. Entonces a medida que te das a conocer, te van recomendando más y uno lleva al otro y así ya hay más oportunidad de trabajo. Entonces ha sido más, o sea, como que a medida que pasa el tiempo es mucho más fácil. ¿Hubo en algún momento de esos 3 años donde dijiste, parce, no la estoy dando, no estoy consiguiendo trabajo? Creo que fue el principio, solamente al principio que estábamos saliendo de cuarentena y aquí habían varias regulaciones de que había que tener las vacunas. Como te dije anteriormente, no tenía muchos contactos, entonces estaba no dudosa porque yo sabía que me quería quedar, pero sí, obviamente vuelve otra vez el tema de la incertidumbre. Uno sí se preocupa, pero no, yo sabía que me quería quedar acá, yo sabía que algo iba a resultar, nunca he tenido como... Sí, obviamente uno tiene desafíos todos los días, pero no ha habido uno que yo diga, ay, yo me voy, no. O sea, si tú me preguntas ¿cuál ha sido mi mejor año? Yo voy a decir que es este. Este año. Si tú me preguntas un año atrás, yo voy a decir que es. O sea, yo siento que cada año es mejor. Ok. Desde siempre, yo creo. Entonces, me siento muy feliz, muy afortunada, muy bendecida. No ha habido como algo que yo diga, como que me haga dudar si debería quedarme acá, no. Ok. Obviamente, claro, yo sigo viajando y también estoy abierta a cambios y a nuevos, no sé, de pronto otros lugares, ¿cierto? O sea, yo estoy abierta a irme también o pues a nuevas ofertas. Yo estoy abierta realmente a nuevas ofertas. Sin embargo, me siento muy cómoda aquí. El primer año fue el año más difícil. En ese año, ¿cómo hacías porque no tenías los contactos suficientes, no tenías shows suficientes y todo esto? ¿Había alguien que te estaba apoyando en tu familia? ¿Tu mamá te decía como que, mira, no sé, o cómo hiciste para soportar ese primer año donde de pronto no había el ingreso suficiente? Ok, no tenía ningún apoyo económico de parte de mi familia porque sentía que era preocuparlos a ellos, la verdad. Yo sé que si yo le hubiera hecho saber a mi familia, obviamente, pero yo decía, o sea, sí aparecían cositas y con eso me iba yendo. Okay. No era que, o sea, siempre sabía que iba a llegar algo. Entonces con eso ya empezaba uno a tasajear, obviamente tasajear durante la semana, pero siempre sabía que iba a aparecer algo a la final. Okay. Inclusive en el día de hoy es que igual las cosas siempre van a cambiar. Claro, obvio. Puedes tener un día mucho dinero, otro día no tienes nada, pero si tú tienes la certeza de que siempre va a llegar algo, va a llegar. Entonces no importa cuántos años de experiencia tengas, qué tan bueno seas, esto sub y baja siempre van a llegar a tu vida. Entonces tienes que estar preparado exacto, si llega sabes que va a llegar algo más adelante, simplemente es confiar y bueno, no perder la cabeza con la incertidumbre. El tema de la incertidumbre es ¿En qué momento tú dijiste, he llegado a una buena posición donde me están llegando muchos trabajos, me están llegando más oportunidades, como que ya no tienes esa urgencia de estar diciendo, uy, necesito ir a buscar como al principio? Como al principio, ¿me entiendes? Porque pues ahora, gracias a Dios, obviamente debido a tu gran trabajo como bailarina, ya muchas personas te quieren contratar.
Gracias. Sí, como tú lo dices, fue un proceso de 3 años donde no solamente me esfuerzo para hacer un buen trabajo, sino que también me encargo de ser también buena persona. Okay. Sí, no es solamente ir yo a hacer un show, terminar y ya está, sino que también, aparte, o sea, quiero dar lo mejor de mí, tanto profesional como personalmente. Entonces, yo siento que eso me ha abierto muchas puertas y todavía sigo trabajando con muchas colegas, con colegas por mucho tiempo, perdón, por lo mismo. Okay. Porque de verdad me esfuerzo en dar lo mejor de mí, como profesional, tanto profesional como humanamente. Te quiero felicitar de verdad porque, y te admiro muchísimo por todo el proceso. Nosotros pues ya habíamos hablado anteriormente un poquito respecto a tu vida, un poquito de mi vida, y de verdad que pensaba como que berraquera las mujeres colombianas también, como que tenemos ese perrenque y esa insistencia, y es que yo sé que aquí no nos estás diciendo todo, porque de pronto ese año donde estuviste una freelancer, del primer año de los 3 años, yo sé que de alguna otra forma hubo momentos mucho más difíciles, que uno no tiene que estar contando y decir, no, es que pasé esto y esto, no. Y a pesar de eso, seguiste y la luchaste, decías, eso es lo que yo quiero, y mira dónde estás en este momento. O sea, estás muy estable en Dubái, gracias a Dios. Tu economía Amén. está muy bien, tu trabajo está muy bien, estás consiguiendo tus cositas. Esto es una bendición y una inspiración para todas las personas que aman el baile, que son bailarines o bailarinas y de pronto piensan, parce, yo quiero hacer eso. ¿Qué le dirías como a esas personas que de pronto aspiran salir de Colombia o decir, yo quiero dedicarme y me da miedo salir o no sé qué va a pasar? ¿Qué le diría a las personas que sí, que busquen de pronto una oportunidad de emigrar? Igual, si no les gusta, lo peor que puede pasar es que se devuelvan, pero ya estaban ahí. Entonces no van a perder nada, van a ganar experiencia, van a conocer gente, van a conocer otra parte del mundo, entonces eso implica diferentes culturas, clima, comida. Para mí viajar es maravilloso, a mí me encanta todo el tiempo viajar porque regresa una nueva Tatiana. Yo aprendo, así sea mucho o poquito, yo siempre aprendo en cada viaje. Yo siempre que salgo y entra una nueva Tatiana, entonces es como no tener miedo a migrar. Y ahora, si te gusta realmente y te sientes cómodo y tienes un proyecto gigante en Colombia, también está muy bien, ¿cierto? También está muy bien. Y a las personas que quieran migrar y de pronto el miedo no los deja, es que piensen siempre en qué es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es que les toque devolverse. Obviamente se tienen que asesorar bien, claro. Que la compañía sí sea legal, que tengan un contrato, que el contrato esté súper claro todo, las condiciones de trabajo. Obviamente sería genial si se van con compañías conocidas o con personas conocidas, ¿cierto? Obviamente se tienen que asesorar de que todo sea lo más claro y verídico posible. Porque siempre van a existir personas que no todas son buenas y no todas las personas te quieren ayudar, ¿verdad? Entonces, obviamente, cerciórate bien, pero que no sea el miedo lo que te detenga, porque a la final lo peor que puede pasar es que te devuelvas, pero igual ya estabas adentro, o sea, no va a pasar nada. Gracias, Tati. Si pudieses regresar el tiempo, ¿qué cambiarías durante estos años que has estado, desde la primera vez que saliste de Colombia? Siento que me faltó confiar en mí misma. Cuando estaba dictando clase, a los 16 años, yo empecé a dictar clase a los 16, o sea, hace 13 años, hace 13 años, yo veía las chicas que bailaban en el extranjero, en Egipto, en Dubái, las veía muy lindas, son muy lindas obviamente, muy lindas, muy preparadas, y yo sentía que no lo iba a lograr, o sea, como que eso no era verdad, o sea, no tenía fe en mí, ¿cierto? Entonces fue como un proceso. Entonces siento que si pudiera de pronto cambiar algo en mí, es eso, es confiar más en mi talento y entender que siempre va a haber espacio para todas, ¿cierto? Y siempre va a haber espacio y oportunidades para todas, entonces como que siento que sí, me faltó como confiar más en mí misma. Confianza en ti misma.
Bueno, Tati, no sé si tienes alguna anécdota que nos quisieras compartir ahora. No sé. Sí, hablando de que siento que debía de confiar más en mí misma, tengo una anécdota de que cuando yo inicié mis clases de danza, que tenía 12, 13, y tú estás en el colegio y no te sientes muy segura de ti misma, me acuerdo que a veces, porque mi familia no era de mucho dinero, a veces no tenían, mi mamá no tenía para pagarme las clases de baile, de danza, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, no mamá, si no tiene la plata, tranquila, yo no voy. Y mi mamá decía, no Tatiana, usted va a la clase porque usted no sabe el día de mañana que usted trabaje haciendo eso. Entonces ahí está otra vez como el tema de la confianza, ¿cierto? Por eso siempre he dicho que mi mamá confiaba más en mí que en mí misma, sí. Okay. Así es una cosa muy bonita porque realmente yo le digo a mi mamá, yo estoy aquí por ti. Si ella no se hubiese esforzado y hubiese hecho los sacrificios, lo que me decías a veces, o era de pronto pagar la clase, o era pagar comida, o el transporte, o era eso. Y ella como sea lo conseguía o los prestaba, pero ella no me sacaba de las clases. Sí, ella decía sí. tu mamá, un angelito Sí. y todo el apoyo que te brindó, y me imagino el orgullo de ella de decir, mira lo duro que trabajé por mi hija y mírala dónde está, trabajando con sus cosas, haciendo lo que le gusta y también lo que a ella, de alguna otra manera, a ella le encantaba verte bailar, o si no tampoco tuviese... Todavía, ella comparte todos mis videos. Ay, tan hermosa. ¿Ella ya te ha visto en algún show? ¿Ella ha venido? Sí, pues ella siempre me ha visto bailar. Y aquí en Dubái, sí, ella me visita cada tiempo y claro, cuando viene acá aprovecho y la llevo a los shows, a los que más pueda, para que ella también pues me vea bailar y sí. Tati, pues la verdad tu historia es muy linda y muy inspiradora. Nuevamente felicitaciones. Muchas gracias. Te admiro demasiado, eres una mujer muy berraca y espero que sigas consiguiendo muchas más cosas, muchas más experiencias. Amén. Amén. Que así sea. Amén. No sé qué le quieres decir a tu mami ahora. No, que la amo mucho. Muchas gracias por todo y a ti también te agradezco. Te deseo lo mejor para tu podcast, que sigas contando historias y que llegues a muchas más personas que te puedan ver y obviamente seguir tu bonito ejemplo. Gracias por difundir esas historias desde el amor para otras personas. Muchas gracias. Gracias, Tati, gracias a ti por ser esa inspiración y créeme que hay muchas personas que te siguen también anhelan, como en ese momento cuando tenías 16 años y que veías las bailarinas de Dubái y todo eso, hay muchas personas que te están viendo y después de ver esto no sé si has contado la historia antes, pero va a ser una motivación para ellos y quien conozca tu historia, que Tatiana de los 16, 18 años, quien te conoce, sabe y para ellos eres una inspiración demasiado significante. Muchas gracias. La verdad no sé si soy una inspiración, pero sí quiero que vean como que si yo lo puedo hacer, lo más seguro es que ellos también. Por supuesto que sí también lo pueden hacer. Y no, gracias a ti por invitarme. Creo que el cielo es el límite, ¿no? Y creo que las personas que trabajan, se esfuerzan y siguen y persisten y tienen como foco y tienen una meta, lo consiguen. Es difícil, por supuesto, como tú decías, hay sub y bajas, hay momentos de pronto donde te vas a dudar demasiado de muchas cosas y te vas a cuestionar, ¿y si no hago esto? Porque es que de pronto no tengo que comer, ¿por qué debería continuar? ¿Por qué debería seguir intentando ser bailarina? ¿O por qué debería seguir intentando ser actriz? Bueno, no sé. Pero la insistencia y la perseverancia es que nos lleva hasta donde está Tatiana. Claro, lo que cada uno quiere llegar a ser. Tati, planes y metas para los próximos años o meses. Seguir formándome, seguir creciendo como bailarina, también obviamente seguir creciendo como persona. Por ahora sigo bailando acá en Dubái, viajando en pequeños contratos. Sí, ese es como mi plan, crecer profesional y personalmente siempre. Bueno, pues Tati, ha llegado el final del podcast, así que muchísimas gracias de verdad por compartirnos tu historia, gracias por compartirnos tus consejos, tus anécdotas, lo valoro demasiado, sé que eres una mujer ocupada y que, mejor dicho, de que sales corriendo para otro lado, pero aprecio demasiado tu tiempo, aprecio demasiado tu energía,
tu belleza, tu inteligencia y tenerte aquí sentada conmigo, para mí es un placer, de verdad, Tati, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias por tu buena energía y como le dije anteriormente, gracias por hacer este podcast con mucho amor para todos. Muchas gracias. Entonces, nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias a ti, preciosa, gracias. Maravillosa, ¿no? Usted es...